El documental iniciaba con un plano secuencia, extenso, de al menos 2 minutos de duración, en el que a través de un plano subjetivo se ve como un camión avanza entre filas y filas de buses y camiones incinerados al lado y lado de la vía. Esta imagen era contundente. Dejaba claro cuál era uno de los principales problemas de la autopista Medellín-Bogotá hace 20 años. Por eso, hace un año hicimos Ruta 60. Un documental que se preguntaba por la forma como el miedo y el terror se hicieron presentes en las vidas de las personas que habitaban en esta zona rural. Medellín, 26 de abril de 2018. En algunos de los principales medios del país aparecían estas imágenes. Buceta encendida por los lados de Santa Lucía. No se sabe si fue que se prendió o la prendieron. No se sabe todavía. Noticia de último minuto. Requerimiento rápidamente de los bomberos por estos lados. Medellín, 12 de julio de 2018. La imagen ya era familiar y comenzaba a hacerse repetitiva. Un bus que se consume por las llamas. En un país como el nuestro, los hechos como este no son simple casualidad. Aunque, casualidad o no, la imagen sigue siendo contundente. ¿Para qué sirve una imagen? Cámara grabando. Correcto. Escena 1, plano 4. Cuando surgen nuevas preguntas, muchos pueden ser los caminos para hallar una respuesta. Iglesia del Enrico. Aquí arriba se sube para el cerro Las Tres Cruces. Ah, sí. Luz Dari es una mujer que conoce muy bien su territorio. Aquí nació, crió a sus hijos y ahora algunos de sus nietos. Por eso ama tanto esta tierra y la defiende. Nuestra vereda fue la parte rural de una ciudad de Medellín.
pero Altavista se conformó por 4 montañas incomunicadas entre sí. Por eso nos dio tanta lidia y aún algunos líderes y habitantes el sentido de pertenencia, aunque se han hecho muchas cosas, porque para comunicarnos de territorio en territorio tenemos que ocupar y bajar a la ciudad y hacer la baja y sube nuevamente a la otra cuenca del territorio. Altavista ha sido mirada desde la ciudad por los hechos de violencia que nos han azotado, con organizaciones de violencia que llegaron desde hace muchos años a Altavista. El año pasado fue muy duro para nosotros, hubieron varias muertes de varios chicos de acá, nacidos y criados acá en la comunidad. Algunos chicos consumidores, pero nunca le hicieron daño a nadie. Los otros chicos del común y corriente. Saco lo que hay escrito de la historia, ¿cierto? Todas las versiones, lo que tenemos. Eso. Es todo esto. Mírala también. Brian, ¿me haces un favor, mi amor? Por favor. Entra a la otra mesa. Para que nos espaciecito acá. Ella es una abuela que hizo de su casa un museo. Allí guarda objetos, textos y cientos de imágenes con miles de historias de su territorio. El trabajo social y comunitario para los líderes de Altavista, en específico para algunos de nosotras, mujeres y hombres, ha estado muy marcado y creo que hemos estado vivos porque es milagro de Dios y porque realmente tenemos algunas acciones más que desarrollar y que dejar de fortaleza. Hemos estado en muchas ocasiones, desde tiempos muy pasados, arriesgando. Este fue uno de nuestros profes, de la de Antioquia, en formación en liderazgo y todo el trabajo en grupo, y nos lo cogieron como falso positivo hace algunos años. Estuvo varios años en la cárcel. Debido a eso sufrimos algunas persecuciones, las personas y líderes que estábamos con ellos, fuimos tildados de guerrilleros, fuimos acusados fuertemente. Y de dos organizaciones de ciudad mediaron y pudimos salir avante, pues, como de esta situación. Algunos de nuestros compañeros se tuvieron que ir del territorio. Su casa es un gesto casi invisible pero invaluable de resistencia. Entonces esta es la historia de nuestra vereda, que se escribió en máquina de escribir. Este fue el último trabajo que nos entregó el profe, en compañía de Eloís, porque yo estuve en el apoyo con él de esta historia. Este fue el último trabajo que me dejó. La violencia viene hace muchos años marcándonos, dejándonos muchos dolores, muchos sinsabores, pero también les hemos ido haciendo el quite, como con estos asuntos culturales y de memoria. Ruth Dari conoce sus raíces y por eso se resiste a abandonar su territorio. Las guerras por los territorios no siempre se corresponden con los territorios de la guerra. Es por eso que quienes habitan los territorios de la guerra
muchas veces terminan siendo asesinados o desplazados sin saber por qué. Viviana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es que son dos posturas de las cuales podríamos hablar. Una, la que entregan las autoridades. Aseguran que lo que está pasando en la Comuna 13 es producto de los constantes operativos para poder desarticular esas estructuras delincuenciales. Han podido capturar los principales cabecillas de esas organizaciones. Pero la otra postura, la que entregan algunos líderes sociales y también expertos en seguridad, aseguran que la Comuna 13 y todo el occidente de la ciudad de Medellín es una ruta estratégica para los delincuentes, específicamente hacia el Urabá del departamento de Antioquia. Una ciudad entre montañas, dividida por un río que la recorre de sur a norte. ¿En qué punto el verde deja de ser campo y se transforma en ciudad? Eso sí es duro. Eso no se lo deseo a nadie. Que lleguen a su casa y le hagan a la orden que necesita. Necesito que me desocupe. Yo, porque si mi casa es mía, yo no he hecho nada a nadie. Entonces, bueno, y fue tantas. Con usted sabe más o menos. ¿Qué hacía uno? Ponerse el dedito en la boca y quedarse calladito. Y llorar y salir con los corotos. A mí lo que más tristeza me dio fue cuando bajaron una señora de por aquí arriba que ya se murió también, igual que mi hermana. Salió ella primero y la sentaron aquí en un taburete, llovinando, porque estaba lloviendo. Y ella no solo temblor, porque a ella sí le fue peor. Digo que ya a las 6 de su copa la mataba. Y yo cuando la veía sentada, le digo a los muchachos, mira, vayan a esa señora a la quebrada. Qué tristeza, una señora enferma, asfixiada. Y al ratico pasó mi hermana con el esposo, con un perrito amarrado, él con una bolsita así tirada aquí en el hombro, y ella con una toallita teniéndose aquí, lloviendo. Y después bajó mi sobrina, con 4 muchachitos que tenía, o tenía, no tiene, porque no le han muerto, y las otras con los muchachitos, ellos 2 y con una niña enferma, tapada con un plástico, únicamente por hacernos el daño, porque no tenía mucho nada. Eso sí dolió. Vamos, negro. Nosotros tuvimos que salir todos el 5 de mayo del 2013, a eso de las más o menos 3:30, 4 de la tarde, llegaron que teníamos que desocupar cada uno las viviendas. No sabemos por qué, porque no nos estamos sacando el indio, porque todos tenemos problemas, pero nosotros no nos hemos metido con nadie. Y si alguna persona hizo algún daño y nosotros fuimos los que pagamos. Yo solamente, sí me dio mucha tristeza decirlo, yo llamé al padre de aquí de mi parroquia. Pero la llamé no para pedirle ni para decirle nada malo. Yo lo llamé para decirle que nos teníamos que ir, que nos echara la bendición. No pasó el teléfono, porque estaba indispuesta. Eso sí me dolió. Eso sí me dio mucha tristeza. Porque si uno es la persona que puede ayudarle, no la puede llamar para el momentico, pero el poder de Dios es tan grande que al momentico, eso se miró de policía. Y al rato, pues ya por ahí como a las 6, el ejército. Yo no sé quién lo llamó. Yo sí llamé al padre, pero no pasó el teléfono. Yo estaba indispuesto. Doña Rocío sabe que si uno hace el bien, le va bien. Por eso no entiende por qué algunos insisten en hacerles mal. Yo me fui, yo no quería volver, pero por mi esposo volvimos porque ni los hijos míos querían, pero él con una lloradera todos los días que venía para su casa, nos tuvimos que arrancar detrás de él y volvernos a venir. Yo no me quedé sino un mes y medio por allá. Hasta me tocó, me fue muy bien, gracias a Dios, porque yo creo que de todas las de por aquí, yo fui la que me fui para una parte hasta muy buena, porque me tocó irme a vivir al frente del ejército de San Antonio. Entonces, yo no sé, yo me siento, pues nos fue muy bien, porque nosotros conseguimos ahí mismo para dónde irnos, pero porque mi yerno era trabajador de ese señor, dueño de ese apartamento, y él nos lo alquiló, y con lo que me dieron en la Guau, pagamos el arriendo. Unos en San Cristóbal y otros en Altavista. Todos ellos son líderes culturales en el occidente de Medellín. Ahí.
Clip 1. En sus voces se narra otra guerra, la de la resistencia. Empiezan a aparecer otras conexiones nuevamente, otros vínculos que, como les planteé ahorita, pues tienen que ver un poco como con el territorio, preguntarnos por el territorio. Diría yo, pues como ya lo mencionaban también, vuelve el asunto de los desplazamientos. En Medellín, la guerra ha hecho que los límites entre el campo y la ciudad se hagan cada vez más difusos, más inciertos, casi imperceptibles. Muchas de estas zonas periféricas fueron integradas a la ciudad como corregimientos, simplemente para camuflar en el verde de sus montañas una guerra que desde la ciudad se quiere ignorar. ¿Quién es el cartógrafo de esta guerra? Yo creo que en la ciudad no es el juego de la tierra, o sea, no es la tenencia de te desplazo para quedarme con esta porción de tierra o esta casa. Yo creo que más allá del ejercicio, me atrevería a pensar, si uno coge una planta y que está naciendo y la trasplanta constantemente, el sistema de raíces no se puede desarrollar bien, o sea, el sistema radicular empieza a deteriorarse y de ahí la absorción de nutrientes y va a tener efectos en sus frutos. Creo que ese un poco, si lo miro, podría ser creo que podría ser una buena analogía frente al ejercicio de no dejar arraigar en los territorios a las comunidades. Entonces no narro el hecho de que me hayan desplazado porque realmente pues yo ya no me siento una víctima del desplazamiento. Digamos que eso tuvo una transición en la cual yo hablo es de lo que pasa en el presente y tal vez una posible solución para ello. Y decir, no es que no nos callemos más, no es que no nos quedemos quietos, no es que mire que esto está pasando. Porque si yo me quedo, digamos, narrando el hecho victimizante, pues no voy a trascender absolutamente nada. Y yo para qué quiero transmitir una historia que de pronto las personas van a coger de manera negativa. Porque, sí, pobrecito, lo desplazaron, es una víctima del conflicto. Pero no se trata de eso. Pues para mí se trata de decirles no, busquemos cómo voltear eso. Entonces yo creo que narro más es ya esa parte donde, digamos, se propone una alternativa para solucionar eso, no quedarse solo en el hecho. Vamos a escuchar alguna canción. Sus canciones son llamas que luchan por brillar aún más que un bus incinerado en plena vía pública. ¿Cómo es de conexión? Hagan de cuenta que yo estoy llegando acá y me van a recibir con esa canción. Si es de conexión, no es chévere ni poquito. Es que la canción me parece tan hermosa. Vamos a irnos con una canción que se llama Raíces. Es una canción que es también un poco de los sonidos del Pacífico. Otros dicen que es salsa choque. Es una canción que para nosotros ha sido ícono, porque esa canción nos ha permitido de pronto llegarle a otros públicos, precisamente denunciando, pero también contando un poco de las raíces y las costumbres de nosotros los colombianos. Perfecto, vámonos. Raíces. El cuerpo sabe que se debe mover, tienes la clave, sé lo que quieres ser. El cuerpo sabe que se debe mover, tienes la clave, sé lo que quieres ser. Ven, recorre nuestra tierra en balsa, ven, conoce a gente que no descansa, gente sonriente en medio de comparsas, bailando porro, vallenato y salsa, de baile en baile, de arriba para abajo, de fiesta en fiesta, aunque no haya trabajo, desde el intenso calor de la costa hasta el sur. Viva Pasto, carajo, vivo en medio de la fiebre latina. Mujeres bellas van de esquina a esquina, tierra de colores, calores y finas, caderas que mucha pena combina. Venga y voces, este son se le tiene garrafa de aguardiente, ron, venga. Hay razones por mil hasta la madrugada bebiendo chabil. Baila con el son de la patria nuestra, llena de los colores que te pintan la tierra con el ton, que te arroja el tambor, los
mestizo, igualdad al fin, fauna y flora, y gran diversidad, son las más completas, llenas de libertad, bailar, cantar, gozar, llorar, vivir con libertad, siempre con libertad, amar con libertad, amable, sonriente, calurosa es mi gente. Colombia pues sigue siendo como la misma con más edificios, ¿cierto? Entonces, el tema de fronteras entre nosotros, porque Colombia, Medellín, Antioquia está lleno de fronteras invisibles, pero entonces entre nosotros como también tener esa responsabilidad de hacerlas conscientes con nosotros mismos, que son infinitas fronteras las que tenemos a nivel de cuerpo, mente, espíritu, pero también con el otro, porque es que seguimos siendo territorios, pues individualmente también. Los pelados es muy difícil que se sientan pertenecientes a un lugar, arraigados a un lugar, no solo porque los desarraigan todo el tiempo, sino porque pues no es bonito uno tener que tomar identidad del foco de violencia de la ciudad, pues uno no quiere decir que uno es de allá, ¿cierto? Entonces, no, sin duda, la violencia es un ingrediente más del territorio y de las periferias, yo creo, porque la pregunta que hacías ahorita es, ¿esto había dejado de pasar? Yo no sé si había dejado de pasar, pero desde que yo trabajo en la periferia me doy cuenta que siempre está, solo que es que no pasa allá abajo, en la Medellín Innovation, pero aquí arriba pasa, y pasa todo el tiempo. Bueno, hay una gran similitud entre este bello territorio, Altavista, y el territorio donde nosotros estamos ejerciendo como proceso. La primera es que somos rurales. Somos también uno de los corregimientos de Medellín y somos también un lugar olvidado por el Estado. Estado que únicamente se acuerda de estos territorios cuando hay que venir a dar candela. En los medios de manera frecuente, y digo tristemente porque también hay acciones muy bonitas como estas que no se mientan, que pareciesen invisibles y que lo que hace es reafirmar una única realidad frente a este territorio. Pareciese que si todo ese ruido que hicieron los medios no fuese suficiente para que el Estado voltee a mirar hacia acá, pues que mire hacia frente a estos territorios y saber que hay una responsabilidad del Estado por construir otra realidad distinta en estos territorios y cómo hacer que esto no siga siendo un asunto simplemente de cifras y numérico cada año, sino que sea un asunto de entender que, hombre, la violencia genera huella en los corazones y eso es triste. Muchos de estos éxodos intraurbanos son silenciosos e invisibles para los medios. Al parecer, las cámaras siempre están en otra parte, quizás atendiendo la quema de un bus. Paradójicamente, la imagen repetitiva de aquel bus incinerado por las llamas, más que visibilizar lo que ya es evidente, la persistencia de un conflicto, lo que esta imagen devela, en últimas, es el paulatino ocultamiento de las verdaderas víctimas. Liderar, dignidad y lucha, mantenerse en pie. Libertad es poder creer. Liderar, se siente y se escucha. Mantenerse en pie. Libertad es poder creer. Suenan las campanas, no al din don dan. Suenan las campanas para despertar la conciencia de todos. Encontrar nuevos modos de salir a caminar y transformar sin plomo. Con tus pensamientos y palabras hay encuentros en los que haces cambio con tus acciones de ejemplo a seguir. Si el viento sopla muy fuerte no hay que desistir. Como las llamas de fuego nos vamos a erguir. Prender, fuerza tener. Cuando los dragones nos provoquen a avivar las llamas. Resistir en la batalla, líderes y lideresas que ni en crisis dan la espalda.
La lucha tu consigna, la igualdad tu religión. Poco importa tu pellejo, la gente tu vocación. Acierto, desacierto, invocar un nuevo intento. Ya firme en tus pensamientos hasta perder el aliento. ¿Quién dijo que era fácil ser el héroe de este cuento? Sin dragones y villanos hay cabida para cientos. Atentos amigos de la calle, no le fallen. Es hora de que estallen, ahí está el detalle. Que el líder no se calle, que el injusto no lo halle. Que lo escuche todo el valle y que nunca desmaye.